desde productos, hay marcas hasta de personas. Claro, en principio es muy interesante entender que el objetivo principal de una marca es crear valor. Ese es el principio universal, el principio único, digo yo. Una marca está muy lejos de ser logotipos, fuentes, colores. Es el resultado final es el sello distintivo. Es decir, tú ves el logo de Globovisión, pero ¿qué significa eso, no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son los valores que realmente están detrás de una marca, de un diseño? Precisamente la generación de valor solamente es valor. Tú sabes como financiera que valor, beneficio sobre un costo, siguen siendo beneficios sobre un costo si el mercado no transforma esos beneficios en valor. ¿Y cómo sabes que se transforma? Porque te suena la caja registradora y porque resuelves un problema. Si no, sigue siendo una pila de beneficios y de beneficios a un precio que tú crees que estás dando valor, pero si el mercado no lo transforma y no te genera dinero en la caja, si no te genera una solución a tus consumidores y además surgen subproductos como la recomendación y la recompra, entonces es una marca que sigue siendo solamente logotipos, imágenes y frases bonitas. Cuando hablamos de esto tienes una espiral que define una cantidad de procesos. Me gustaría que lo digamos acá. Sí, fíjate que el entendimiento de marcas nacen del interior de la gente. Las marcas las crean la gente que conforma a través de una serie de valores, de capacidades distintivas. ¿Qué son las capacidades distintivas? Son todo para qué se organizó una organización, valga la redundancia, para qué está hecho. Hay una serie de capacidades que todos tenemos, que una empresa sabe hacer, tiene unidades de negocios. ¿Cuáles de esas unidades de negocios realmente es una capacidad que resuelve un problema? Partimos desde ahí. Porque justamente en este momento se está romantizando todo el tema del propósito y tenemos que tener propósito, pero realmente ¿qué es propósito y cómo se mide? Tiene que formarse de algo. Bueno, tienes que entender cuáles son esas capacidades distintivas, qué problema va a resolver, y cuando tienes una capacidad distintiva que es accionable y además tiene una acción en el mercado que es resolver un problema, tienes un propósito. Entonces el génesis de una marca es entender cuáles son esas capacidades distintivas, qué problema soluciona para que pueda tener un punto de partida. El problema es que muchas veces no sabemos cuál es el problema de los consumidores. ¿Cómo definimos, además del problema del consumidor en medio de ese espacio, y cómo definimos cuando queremos crear una marca de un producto o de una marca de una persona? ¿Cómo distinguimos qué es la marca? Claro. ¿El producto que vamos a ofrecer o la persona que está ofreciendo el producto? Es que son varias bandas. Cuando yo hablo de capacidades distintivas, en una persona son habilidades distintivas. Tú seguro tienes una batería de habilidades, pero realmente ¿cuáles son las distintivas? Las que te posicionan en el mercado como marca personal, digámoslo así, las que te emocionan, que realmente te representan, y las que te generan rentabilidad. Esas tres. Sabes que tienes una capacidad distintiva si esas tres cosas pasan. En una organización, esas capacidades distintivas es lo que tú esperas de tu equipo, que no son habilidades, son lo que tú esperas obtener de tu equipo. ¿Qué pasa? Son expectativas. Son realmente habilidades, pero que debe ser una capacidad de equipo, que no es individual. Es la suma de cosas. Claro, ¿qué te permite eso? Saber que tú como gerente tienes una unidad de talento humano que te perfila gente que tiene esas capacidades. Entonces, esas capacidades, ¿cómo sabes que son capacidades distintivas? Porque te ayudan a resolver problemas de mercado en equipo. O te ayudan a resolver problemas dentro de una organización con otros departamentos. Entonces, estás formando esas habilidades que te emocionan, que resuelven un problema y que te dan una distinción de mercado. Cuando hablamos de la felicidad de los stakeholders, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo lo encontramos acá y qué debemos definir? ¿Qué es lo que buscamos todos? La felicidad. Pero siempre que tú vas a buscar la felicidad, siempre tienes un problema. Si no, todos fuésemos realmente felices y la vida fuese muy fácil. Dicen que es efímera. No es efímero. Entonces, vamos a ponerle un nombre, es la felicidad. ¿Qué te impide ser feliz? Es el problema. Y ya es allí donde debemos enfocarnos en cuál es la felicidad de los stakeholders. Cuando hablo de stakeholders, significa todas las personas que se relacionan con mi marca. Entonces, al entender cuál es el problema, fíjate que cuando nosotros creamos marcas, mucha gente se queda
en el tema del avatar, en el perfil del consumidor. De hecho, le ponen nombres, les ponen apellidos, les ponen maneras de hablar, les ponen sexos, cargos. Pero realmente lo que necesitamos entender es qué problemas tiene ese consumidor. Cuando entendemos ese problema realmente, donde yo te pregunto, ¿qué te impide ser feliz en la vida? Me vas a decir cuáles son esos problemas. ¿Cuántas veces se repite ese problema? Porque si no tienes frecuencia en el problema, no es un problema. No es un problema. Y cuando yo te digo cómo lo resuelves y cuánto estás dispuesto a invertir en ese problema, y tú me dices, estoy dispuesto a invertir tiempo, estoy dispuesto a invertir dinero, es un problema. Okay. Si tú me dices, sí, es un problema, pero es que ahorita no tengo tiempo ni plata, no, entonces no es un problema. Entonces, identificar cuál es el verdadero problema de los consumidores no se hace detrás de un escritorio. Se hace saliendo a hacer estas preguntas en una conversación muy franca, okay, y haciéndote estas preguntas no como un checklist, sino realmente entendiéndote para poder tomar esos insights y validarlos con mis capacidades distintivas. Es decir, que tenemos que tener el contacto directo con el público. Claro, y es que... Con nuestro público cautivo. U objetivo. U objetivo, exacto. Cuando tienes un público cautivo, haces estas preguntas para poder, ¿qué otros problemas puedes solucionarles? Aparte de los que ya le das. Y por eso existen extensiones de línea. Okay. Cuando a una misma persona le das más productos o servicios. Pero en el proceso de creación tienes que buscar ese público objetivo, al que tú te quieres definir. Claro, en el que tú tienes que salir a entender primero quién es. Tienes que hacer una hipótesis, ¿no? Cuando tú estás empezando con un negocio o proyectando un negocio, tienes que agarrarte de una hipótesis que tienes que validar. Exacto, y puede cambiar en el camino, pueden cambiar las fórmulas. Por eso tienes que iterar un montón de veces, pero tienes que salir a preguntar. Eso no se hace por internet, eso sería una investigación secundaria. Exacto. Pero yo tendría que venir a preguntarte a ti, a tomar una muestra y entender, oler, tocar, percibir, y luego decir, con mis capacidades puedo lograrlo. Si haces match, tienes un propósito. Llámalo propósito, llámalo core de negocios, llámalo tema central, pero es ahí donde tienes que ser fiel y desde ahí es donde tienes que empezar a crecer. Es decir, tienes que tener un propósito, tienes que tener valores y tienes que tener claridad de resolver un problema. Perfecto. Básicamente. Mejor dicho, al entender el problema y los valores, consolidas tu propósito. Es la suma, el propósito es la suma de estas dos cosas. Cuando hablamos de esos valores, hoy día hay valores distraídos, para decirlo de alguna manera, en la sociedad. ¿Cómo identificamos esos valores que son fundamentales? Y cuando hablas aquí también de los diferenciadores que son a prueba de ácido, ¿qué te hace que un diferenciador sea a prueba de ácido? Sí, fíjate algo. Cuando nosotros creemos que generamos beneficios y valores, pero cuando tú te preguntas, que es la prueba del ácido, cuando tú te preguntas, este valor o este beneficio que yo estoy diciendo o que estoy creyendo que quiere mi gente, ¿es esperado por ellos? Si la respuesta es sí, entonces no me sirve para diferenciarme. Si tú tienes un restaurante, vamos a ejemplos muy básicos, tienes un restaurante y tú dices que tu valor es que mi comida es deliciosa, oye, yo espero que tu comida sea deliciosa, eso para mí no es un valor. Por eso es que cuando tú escuchas en una cuña de radio que dice marisquería X, atendido por sus propios dueños. Ok, o sea que si no lo atiendes tú, no lo harías bien. Entonces, ¿cuáles son tus valores wow? Los que te dan ese wow, ese efecto wow, es cuando tú me das un valor que yo no esperaba, pero que me di cuenta que lo necesitaba. Y ahí es donde yo digo, wow. Es decir, tenemos que también aprender a decirle a la gente qué necesita, que a lo mejor no lo sabe. Claro, que a lo mejor no lo sabe. Pero entonces ahí tienes que entender cuál es el verdadero problema para tú poder generar beneficios o valores que atienden ese problema de una manera distinta. Y ahí está el efecto de la diferenciación de mercado, ¿no? Bien, nos corresponde hacer la pausa, ya volvemos con más y estamos conversando sobre cómo se crean las marcas y cómo hacemos para crear esos leads que lo pueden hacer vender más en el mercado. Ya volvemos.